Bienvenidos a este webinar que organizamos en ocasión de la propuesta de fusión de IRSA Inversiones y Representaciones e IRSA Propiedades Comerciales, que fue aprobada por el directorio de ambas compañías, en la cual IRSA actúa como sociedad absorbente e IRSA Propiedades Comerciales como sociedad absorbida. Nuestro Senior Management dará una presentación explicando el racional y las principales características de la fusión y luego abriremos a una sesión de preguntas y respuestas para que puedan sacarse todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Para la introducción le damos la palabra a Eduardo Elfstein, nuestro presidente y CEO de IRSA Inversiones y Representaciones. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al webinar de IRSA. Hoy les voy a tratar de dar un poco el racional de la fusión de IRSA e IRSA CP. Vamos a tratar de hacer un poco de historia desde que empezamos con la inversión en IRSA. Esta inversión comienza en el año 1991 con un vehículo que no tenía ningún activo, es un Shell. La primera inversión en IRSA creo que fue en junio del 91, o sea que se están cumpliendo más de 30 años. Ahí empiezan las operaciones de IRSA, que se dedica sobre todo a vivienda y oficinas, desarrollo de vivienda y oficinas. El inicio de las operaciones de aquel momento llamado Alto Palermo, que la compañía original se llamaba SAMAP, que era la propietaria del mercado del abasto, empieza en el año 1994. Nos encontramos en una fusión, después de haber hecho el primer centro comercial en Salta, nos fusionamos con un grupo de Chile muy exitoso llamado Parque Arauco, con el cual hicimos una asociación de primero el shopping de Mendoza y de Salta y luego desarrollamos juntos el abasto, abriendo el mercado de abasto en el 1998 y desde ese momento entramos en una fase de adquisición de otros centros comerciales en forma muy agresiva. Hicimos la compra de Alto Palermo, hicimos la compra de Paseo Alcorta, hicimos la compra de el Patio Bullrich, hicimos la compra de Alto Avellaneda y también nos dedicamos a desarrollar centros comerciales, pero los desarrollos siempre fueron después de una gran crisis económica y bursátil. O sea, que ni bien sabíamos que había una gran caída del PBI y una gran devaluación, era el momento donde era el momento ideal para poder generar construcción y así hicimos Rosario después de la crisis del 2002 y así hicimos el DOT después de la crisis del 2008 y luego hicimos el desarrollo de Arcos. Realmente la compañía se convirtió en el líder absoluto en lo que es materia de centros comerciales y IRSA se dedicó a oficinas, viviendas y los hoteles y las inversiones en oportunidades internacionales. A partir del 2000 lista también IRSA CP en la bolsa, en Nasdaq, con lo cual teníamos una compañía listando en la bolsa de Nueva York y otra en el Nasdaq. Luego de todas estas compras y adquisiciones, en el año 2010 hicimos la compra del stake del grupo de Parque Arauco, con lo cual pasamos a tener casi por encima del 90% de las acciones, casi el 95% del total. Era realmente un momento donde hasta pensamos si no era lo más lógico hacer una fusión, pero en ese momento vino como un año de boom de mercado y lo que nos decían es, tienen que, o sea, el público inversor nos decían tiene que tener un vehículo puro, argentino, que sea pura renta, con lo cual lo que hicimos es bajar las oficinas de IRSA a IRSA CP y consolidamos un vehículo que era absolutamente renta, que era centros comerciales y oficinas, y dejamos en IRSA todo lo que era internacional, oficinas, internacional y viviendas, y terrenos, reservas de terrenos. En este momento decidimos salir al mercado para darle liquidez al vehículo nuevo que habíamos generado y sponsoreado, que era IRSA CP, con la intención de poder colocar en el mercado del 30 al 40%, pero en aquel momento salimos, el mercado solo absorbió el 8%, y después vino, como sabemos, todos los ciclos argentinos, elecciones, acuerdo con el FMI, gran caída bursátil, con lo cual esa situación nos hizo ver que no era un momento de atracción para hacer inversiones en Argentina. Con lo cual, este ciclo de 30 años cierra con nuestra propuesta de hacer la fusión, así que es la propuesta del año 21, y para hacer esta fusión
nosotros vemos que tiene todo el condimento del valor que genera juntar estas dos compañías. ¿Por qué? Porque juntando las dos compañías convertimos a IRSA y IRSA PC en el líder de real estate absoluto de Argentina. Segundo, por la simplificación de la estructura. Creo que de alguna manera los equipos de administración tienen servicios cruzados, pero trabajan los mismos equipos y nos va a hacer una estructura de management más sencilla. Tercer punto, vamos a tener un gran aumento de la liquidez. En vez de tener pequeña liquidez en dos compañías, donde de alguna manera son las dos de liquidez pequeña, va a dar arriba de un 40-45% de float. Y después vamos a tener mucha sinergia en todo lo que tenga que ver con ahorro de costos. Evitar doble listado, doble contabilidad, doble sistema legal, muchos impuestos entre una y otra, y en un momento donde una compañía tiene una gran pérdida contable y la otra está pagando impuestos, la ventaja impositiva también es un elemento importante. Entonces vemos que tiene una racionalidad económica, un aumento de tamaño, vamos a tener ahorros sensibles en todos los sentidos y vamos a poder también eliminar potenciales conflictos de interés. Todos estos elementos vemos que nos permiten de alguna manera el mismo negocio, porque vamos a concentrar los centros comerciales, las oficinas, agregar los hoteles y las reservas de tierra, que en este momento creo que es muy importante, la mayor reserva de tierra que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que son las 70 hectáreas, de las cuales hemos pasado la primera lectura en la autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, que pasa entre los próximos 90 días, si Dios quiere, la segunda lectura para poder desarrollar un proyecto que tenemos en carpeta hace más de 20 años. Creo que tener un vehículo único nos va a dar mucha más fortaleza, mucha más liquidez, mucha más potencia bursátil, y creo que así como los ciclos de Argentina de los últimos 30 años que nos ha tocado participar en los mercados públicos fueron de altos y bajos y de extremos altos y bajos, creo que en este momento, a pesar de no ser el clima que comparte la mayoría de la gente, nosotros vemos Argentina como un lugar de una gran oportunidad. Lo transmito porque creo que el ciclo que viene después de excesiva emisión mundial, donde empieza en Estados Unidos, Europa, China y todos los países desarrollados, creo que este exceso de liquidez, para nosotros, habiendo vivido en una economía que ha emitido, nuestra mayor manera de defender los activos ha sido inversión en activos reales, y creo que de alguna manera Argentina, en este ciclo que vemos venir, que es un ciclo de commodities, realmente participa en todos los mercados, en los agrícolas, en los mineros, en los de energía, y creo que de alguna manera el exceso de liquidez y el exceso del inicio de la inflación, que parece pequeña, pero que está desde nuestro punto de vista, para poder seguir creciendo a nivel mundial. Nosotros, teniendo experiencia en 4 décadas de trabajar en ambiente de inflación, que nos va a permitir realmente tomar las oportunidades y crecer mucho a partir del año que viene. Así que muchas gracias por su tiempo, espero que les interese la propuesta. Y desde ya que espero que las explicaciones con detalles del equipo de management de IRSA e IRSA CP les den las conformidades para que esta transacción sea con mucho éxito, como lo estamos viendo. Muchas gracias por su tiempo. A continuación, Daniel Elfstein, CEO de IRSA Propiedades Comerciales. Una de las sinergias que genera esta fusión es los destinos del real estate y lo que estuvo pasando últimamente con los usos y la transformación post-pandemia y otras cosas que pasaron en la industria. En el origen, IRSA Propiedades Comerciales era puramente comercial, centros comerciales, después le agregamos oficinas, para IRSA tener toda la parte de desarrollo, construcción de vivienda, canje de tierras. Hoy, por la nueva situación, la descentralización urbana, gente queriendo irse también fuera de la ciudad, buscando proyectos de usos mixtos donde poder vivir, trabajar y entretenerse, hace que sea interesante fusionar estos distintos usos dentro de la nueva IRSA y podamos aprovechar bien las disposiciones, las tierras que tenemos en abundancia. De esta forma poder hacer en muchos de los proyectos que tenemos desarrollos tantos residenciales en donde tenemos centros comerciales o desarrollos mixtos en tierra que tenemos para hacer. El portafolio hoy puede casi cuatriplicarse haciendo el desarrollo de estos proyectos, y la oportunidad es única y está en estas expansiones, como se ven estas imágenes de Alto Palermo,
Palermo con un proyecto comercial, el Patio Bullrich también con un edificio, en el Polo Dot con residencial y comercial, Costa Urbana que tiene 700.000 metros para poder desarrollarse, La Plata con usos mixtos, Caballito, y en este número estamos dejando afuera 2 o 3 proyectos también de gran envergadura, pero va a poder permitir que las nuevas tendencias se usen y se haga eficientemente en un vehículo que se dedica a todo, a lo comercial y el desarrollo residencial también. A continuación, Matías Gajbironsky, CFO de las compañías, para contar en detalle la transacción y los indicadores financieros. Gracias, Santi. Bueno, venimos pensando en esta transacción por muchos años. Creo que desde que le compramos a Parque Arauco en el año 2011, que veníamos pensando si tenía sentido tener un solo vehículo listado o tener 2 vehículos separados. Bueno, finalmente creemos que el contexto amerita que fusionemos las 2 compañías y es donde estamos decidiendo realizar esta transacción, donde IRSA va a absorber a IRSA Propiedades Comerciales. Definimos un ratio de intercambio de acciones de 1:40. Eso significa que por cada acción de IRSA Propiedades Comerciales, el tenedor recibirá 1.40 acciones de IRSA. Esta relación de canje fue validada por 2 bancos que dieron su fairness opinion. Uno en el caso de IRSA fue Santander y en el caso de IRSA Propiedades Comerciales fue Banco Itaú, y adicionalmente los 2 comités de auditoría de las 2 compañías aprobaron esta relación de canje. Respecto de cómo quedan las tenencias luego de la fusión, queda Cresud con un 53,6% de las acciones y un free float del 46,4% de las acciones. ¿Cómo quedan las estructuras? Recuerdan que IRSA hoy es el principal accionista de IRSA Propiedades Comerciales, donde agrupamos los shoppings, oficinas y reservas de tierras, y el resto de los activos que no son IRSA Propiedades hoy en día consisten en hoteles, reservas de tierras de usos mixtos, ahí principalmente se incluye Solares de Santa María o Costa Urbana, como lo estamos denominando actualmente, el 29,9% de las acciones de Banco Hipotecario, y el 21,7% de nuestras acciones en Cóndor, que como novedad hemos anunciado una venta de todo el portafolio de Cóndor a Blackstone. Es una operación que estimamos se cierre de acá a diciembre, y para IRSA le va a representar aproximadamente $25 millones, más el cobro de un bridge loan de aproximadamente $2,7 millones, que todo lo estimamos cobrar de acá a diciembre de este año. La estructura pro forma es similar, obviamente ya sin el vehículo IRSA Propiedades Comerciales, donde vamos a agrupar nuestros segmentos de renta, shoppings, oficinas y hoteles. Nuestro segmento de desarrollo, que hasta ahora teníamos solamente reservas de tierra en el caso de IRSA Propiedades Comerciales, ahí agruparemos todas nuestras tierras, tanto de IRSA como de IRSA Propiedades Comerciales, y el 29,9% de las acciones de Banco Hipotecario. Esto incluye solamente los principales activos de la compañía. Tenemos otros activos como TGLT, Huiarapa, La Rural, VAX, que no están incluidos en este gráfico. ¿Cómo llegamos a la relación de canje de 1:40? Bueno, principalmente usamos el VWAP de 180 días de las 2 compañías, que podemos observar en el gráfico. Tuvimos momentos en que este ratio estuvo por arriba, momentos por abajo. El promedio de los 180 días es el 1:40. Adicionalmente, los bancos que contratamos han efectuado un análisis de razonabilidad mirando desde otra metodología, usando metodologías de suma de partes de las 2 compañías, y llegaron a un ratio similar al 1:40, donde podemos concluir que ese 1:40 es un ratio justo para las 2 partes. Una de las ventajas que esperamos que genere esta fusión es el aumento de la liquidez de las compañías en el mercado. ¿Se acuerdan que venimos trabajando fuertemente tratando de darle liquidez a IRSA Propiedades Comerciales? Pudimos hacer una venta de un bloque de acciones ahí en el año 2017, donde pasamos del 5 al 14%. Después, lamentablemente, con la evolución de la economía argentina, el precio de las acciones fueron afectadas fuertemente y ahí ya no tenía tanto sentido para nosotros desde IRSA vender acciones. Ahora, queríamos seguir dándole liquidez y ahí es donde
decidimos otorgar dividendos en acciones de IRSA Propiedades Comerciales y ahí pasamos del 14% al 18%, del 18% al 19% o al 20%, que es el actual. Respecto de IRSA, más o menos siempre se mantuvo el mismo free float y ahora la sociedad fusionada va a tener un free float del 46%. Esto esperamos que se traduzca en un aumento en la liquidez de las acciones, que creemos que era uno de los factores que hacían que nuestras acciones estén tradeando con un descuento mayor al esperado. Otra de las ventajas que trae la fusión, sin dudas, es la eficiencia en costos y las sinergias que vamos a obtener. Principalmente estamos simplificando bastante los procesos administrativos, se elimina un vehículo público listado con todo lo que eso trae aparejado, tiene reducción de costos tanto de listing fees como calificadoras de riesgos, todos los filings tanto a la CNB como a la SEC, la presentación de balances, toda la parte de procesos administrativos, legales y auditoría y la eliminación de uno de los directorios, comisión fiscalizadora y comités de auditoría. Ahora, sin dudas, el más grande efecto que va a traer la fusión es en la parte de impuestos. Principalmente IRSA tiene un quebranto impositivo importante que IRSA Propiedades normalmente en un escenario normal de la economía normal estaría pagando impuestos a las ganancias. Entonces el efecto inicial que va a tener la fusión es que un quebranto se va a compensar con la parte de impuestos que tenemos que pagar en la otra compañía. Entonces esto se va a eliminar y esto trae una sinergia muy importante. Yendo a algunos números de cómo va a quedar la compañía fusionada, acá vemos lo que sería nuestro Net Asset Value. Acá siempre es difícil expresar los números en dólares. Lo que nosotros estamos haciendo es partir de nuestro balance en pesos y dividir todo al tipo de cambio oficial. Saben que en oficinas, por ejemplo, para pasar a pesos veníamos usando un tipo de cambio MEP o en las reservas de tierra también. Pero bueno, este slide está todo expresado al tipo de cambio oficial. Entonces vemos como partiendo de IRSA Propiedades Comerciales, que tenía un Net Asset Value de 1.239 millones de dólares, que se agrega en esta compañía fusionada. Se le van a agregar 587 millones de dólares de activos. Estos son principalmente la tenencia en banco hipotecario, Cóndor, las reservas de tierra y los hoteles. Y una deuda neta de 298 millones de dólares. Entonces pasamos a tener que la compañía fusionada mantiene los activos que venían de IRSA Propiedades Comerciales y se le suman netos aproximadamente 289 millones de dólares. Respecto del EBITDA, la parte principal de flujo ya venía desde IRSA Propiedades Comerciales. Acá tenemos un promedio de los últimos 5 ejercicios para no poner el último que estaba afectado por la pandemia. Vemos que los shopping generaban unos 92 millones de dólares en promedio, oficinas 23 y lo que se agrega de IRSA son 5 millones de dólares. Obviamente que la visión desde IRSA esto ya estaba consolidado, entonces no cambia con lo que veníamos viendo. Respecto de la deuda neta, IRSA Propiedades tenía 275 millones de dólares, IRSA 298 millones de dólares, con lo cual la compañía fusionada va a ir a unos 573 millones de dólares con un LTV aproximado de 27,3%. Bueno, entrando en más detalles sobre la deuda, vemos cómo estaba compuesta la deuda de IRSA de los 297,8 millones de dólares. Con el mercado son solamente 188,7 millones. El resto tenía que ver con préstamos que le había efectuado IRSA Propiedades Comerciales y bonos que tenía en poder también IRSA Propiedades Comerciales. Entonces, de esa deuda de 300, solamente 188 es lo que se agrega como deuda con el mercado. Adicionalmente, respecto de IRSA Propiedades, teníamos una deuda bruta de 435,5 y la fusión obviamente va a eliminar la parte de créditos que teníamos con IRSA
o los bonos que teníamos con IRSA, con lo cual lo que se suma es esa deuda bruta más la caja de inversiones y la parte de mutuos y bonos se elimina de la compañía fusionada. Entonces con esto llegamos a una deuda neta de aproximadamente 572,6 millones de dólares. Es nuestra intención en el corto plazo bajar estos 572 millones de dólares rápidamente en aproximadamente 100 millones de dólares. La venta de Cóndor que está bajo realización, más la realización de algunos otros activos, creemos que podemos bajar rápidamente en unos 100 millones de dólares esta deuda. ¿Cómo quedan los vencimientos de la deuda de la compañía fusionada? Principalmente tenemos el vencimiento en el 2023 de nuestro bono de 360 millones de dólares, algo de deuda en el 2024 y parte en el 2022 que esperamos cancelar con la venta de los activos que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo sigue la fusión? El proceso de fusión es un proceso que puede ser un poco más largo. Vamos a depender de las aprobaciones de los organismos de Contralor. Nosotros estamos anunciando la fusión hoy. Probablemente en los próximos días estamos haciendo nuestra presentación de un filing en la SEC. Una vez que la SEC nos apruebe ese filing es que podemos convocar a la asamblea de accionistas. Toda la aprobación va a estar sujeta a la asamblea de accionistas. Recién la vamos a poder convocar una vez que apruebe la SEC y esto lo estimamos que puede pasar entre octubre y febrero del año que viene. En el medio vamos a tener que presentar el prospecto ante la CNB. Una vez que convoquemos a la asamblea de accionistas, la CNB tiene 10 días para dar conformidad sobre la relación de canje. Si esto sucede, a los 35 días vamos a estar realizando la asamblea de accionistas. Y una vez aprobada la asamblea de accionistas es donde queda efectiva la fusión. La fusión es retroactiva al 1 de julio del 2021. Y después hay otra serie de procesos administrativos que tenemos que hacer, presentar a la CNB el acuerdo definitivo de fusión y luego las inscripciones en la Inspección General de Justicia. El intercambio de las acciones, o sea, cuándo los accionistas de IRSA Propiedades van a terminar recibiendo acciones de IRSA, va a depender de estas inscripciones, así que probablemente sea un proceso que va a demorar un tiempo. Mientras tanto, las acciones van a seguir cotizando en los dos mercados, tanto en BIMA como en Nasdaq, en el caso de IRSA Propiedades Comerciales. Bueno, con esto terminamos la presentación formal. Venimos trabajando hace mucho tiempo pensando en esta transacción. Esperemos que haya sido claro y si no, tienen a nuestro departamento de relación con inversores y mercado de capitales a disposición por cualquier consulta que pueda haber. Es un proceso que va a llevar algo de tiempo. La transacción va a quedar efectiva con la aprobación de las asambleas, así que esas asambleas estimamos que pueden llegar a pasar entre noviembre y febrero del año que viene. Vamos a depender de organismos de Contralor, así que bueno, los invitamos a estar en contacto con nosotros y cualquier consulta a disposición. Damos por concluida la presentación y abrimos a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden utilizar el chat y las iremos tomando en la medida que las vayamos recibiendo. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con el proceso de preguntas y respuestas. Las vamos tomando en la medida que vayan surgiendo. Es un día de conexiones débil, así que vamos a dejar en el día de hoy o mañana el replay en el website para que puedan escuchar toda la presentación. La primera, ¿Cresut redujo su posición en IRSA? Bueno, buenas tardes. No, en los últimos años mantuvimos el 62% de tenencia de IRSA. Hubo una baja, pero en el año 2017, si mal no recuerdo, así que no mantuvimos la tenencia accionaria. La siguiente pregunta, ¿la fusión gatilla algún evento de cambio de control para los bonistas actuales de la nota internacional de IRSA Propiedades? No, nuestra definición de cambio de control tiene que ver con la participación de Eduardo Elstein como beneficiario final de
del control de las compañías y eso no cambia. Cresut va a seguir siendo la compañía controlante del vehículo fusionado, así que no, técnicamente no implica un cambio de control la fusión. Una pregunta adicional, si puede cuantificar las sinergias de esta fusión. Sí, tenemos tres tipos de sinergias. Tenemos una sinergia administrativa de costos de distintos honorarios que pagamos por mantener las dos compañías listadas y de toda la estructura de contralor de las dos compañías. Eso está estimado en aproximadamente $1 millón, al menos $1 millón. Después tenemos otro tipo de sinergias impositivas. Ahí tenemos principalmente un crédito a nivel de impuesto a las ganancias en IRSA de aproximadamente 14.000 millones de pesos de quebranto, que eso traducido en impuestos son unos 5.000 millones de pesos, y IRSA Propiedades Comerciales debería estar pagando impuesto a las ganancias a partir del año que viene, dependiendo obviamente de la evolución de la economía, pero en un escenario normal estaríamos pagando impuesto a las ganancias. Entonces estos quebrantos en una compañía fusionada servirían para disminuir la carga impositiva a nivel de IRSA Propiedades Comerciales. Y después hay otro tipo de sinergias que no son tan cuantificables, que tiene que ver con las horas hombre que dedicamos para mantener estas dos compañías listadas y el tiempo de dedicación entre las dos compañías, que eso también es un ahorro, pero que no es fácil de cuantificar en números. Siguiente pregunta, si podrías ampliar sobre cómo establecieron la relación de canje entre acciones de IRSA e IRSA Propiedades. Bueno, la relación de canje, como mencionábamos, está basada en el VWAP de 180 días, en la relación de las dos acciones. Adicionalmente a esto contratamos a dos bancos de inversión que hicieron un análisis de las compañías a nivel de activos, evaluando los activos tanto de IRSA como de IRSA Propiedades Comerciales, por distintas metodologías. Ahí incluyeron un DCF para la parte de shoppings, para la parte de oficinas y reservas de tierra como comparables, y para nuestros activos que tienen cotización de mercado tomaron el valor de mercado, y en base a eso llegaron que el 1.40 era una relación fair. No tomamos el nivel del spot porque son dos compañías que no tradean tanto, la liquidez del mercado está bastante limitada. Entonces nos parecía que tomar solamente el spot podía distorsionar esta relación, por eso fuimos a un promedio de la cotización en 180 días. La siguiente, parte de esa pregunta, ¿cuánto se incorpora de activos, EBITDA y deuda con la fusión? Que algo vimos, si podemos profundizar. Bueno, en términos del EBITDA, o sea, desde la mirada de IRSA no cambia nada. Desde la mirada de IRSA Propiedades Comerciales se incorpora lo que son hoteles. Esto como EBITDA de renta, que es la parte recurrente. La parte no recurrente, que tiene que ver con la venta de activos, es difícil de dar una estimación porque obviamente va a depender de lo que se venda cada año, que en la historia del grupo fue significativo. El año pasado vendimos activos por aproximadamente $200 millones. Pero la parte recurrente en la fusión, lo que trae IRSA no es significativo. En términos de activos y pasivos, tenemos, si vemos en el slide anterior del NIV, vemos los activos de IRSA son unos $587 millones, con una deuda de $280 millones aproximadamente. Próxima pregunta, ¿cómo va a ser el reporting del performance financiero por línea de negocio de acá en adelante? Mirado desde IRSA no va a cambiar mucho. Nosotros ya veníamos consolidando nuestra inversión en IRSA Propiedades Comerciales, con lo cual la gente que estaba familiarizada con ese balance no va a cambiar significativamente. Los que miraban solamente IRSA Propiedades, lo que se le va a agregar es un segmento de hoteles.
Nosotros acuérdense que desde IRSA Propiedades teníamos un segmento de centros comerciales, un segmento de oficinas, un segmento de venta y desarrollos y otros. Y en IRSA teníamos lo mismo más hoteles. Banco hipotecario no lo consolidamos, con lo cual entra como una participación BPP. Entonces, lo único que se agrega como información por segmentos mirado desde el punto de vista de IRSA Propiedades Comerciales es los hoteles. El resto no es significativo lo que cambia. Recuerden, en la estructura es una estructura de IRSA que es mucho más limpia de lo que era hace un año atrás o 2 años atrás, o sea que principalmente era IRSA Propiedades Comerciales. El balance, el reporting o el cambio de reporting va a ser recién cuando apruebe la asamblea de accionistas. Nosotros hasta la asamblea de accionistas vamos a seguir reportando las 2 compañías por separado, o sea, hasta la aprobación. Esto es una propuesta que no tiene impacto en nuestro reporting financiero, es decir, nosotros el próximo trimestral, que es para nosotros el first Q del año 2022, que cierra en septiembre, lo estamos reportando en noviembre. Para noviembre vamos a seguir reportando las 2 compañías por separado y va a depender finalmente de cuándo sea la asamblea para ver cuándo dejamos de presentar ese balance de IRSA Propiedades Comerciales. Próxima pregunta, timing de la venta de Cóndor. Bueno, Cóndor anunció el acuerdo con Blackstone para venderle todo el portafolio de hoteles hace una semana atrás. Eso está sujeto también a la aprobación de accionistas de Cóndor, aunque ya hay un acuerdo de la mayoría de los accionistas para aprobar la transacción, entonces queda un proceso administrativo de convocar a esa asamblea y que la SEC permita la asamblea, así que eso estimamos que serán los próximos meses. La intención es que antes de fin de año IRSA debería recibir los fondos de esta venta, donde Cóndor lo que está haciendo es vender todo el portafolio de hoteles y después distribuir esos proceeds entre sus accionistas. Siguiente pregunta, ¿necesitan algún consent del bono internacional para llevar adelante la transacción, considerando que el LTV de la compañía fusionada aumenta respecto a la de IRSA CP al 30 de junio de 2021? Sí, es cierto, como veíamos recién, que el endeudamiento de la compañía fusionada en términos de deuda bruta va a aumentar. Estimamos en aproximadamente 80 millones de dólares es nuestro target de lo que esa compañía fusionada termina aumentando su deuda bruta. En términos de nuestro indenture del bono 2023, es una operación que está permitida. No necesitamos consent de nuestros bonistas, dado que el indenture contempla un endeudamiento adicional, que tenemos determinados baskets de endeudamiento adicional en el caso de que el ratio de cobertura de deuda intereses EBITDA sea menor a 2, que va a ser el caso por la pandemia que afectó nuestro EBITDA de centros comerciales. Ha incluido una posibilidad de tomar deuda adicional, que es el caso que va a generar la fusión. Una pregunta relacionada con el board. ¿Cómo queda conformado el board de la compañía fusionada? En principio, el board de lo que va a pasar una vez aprobada la fusión es que al absorber IRSA Propiedades Comerciales, el board de IRSA Propiedades Comerciales deja sus funciones y el que toma la administración de la compañía, de toda la compañía fusionada, es el board de IRSA. Ese board de IRSA, en principio, va a estar sujeto a las aprobaciones de asamblea de cómo es la conformación de ese board. Tenemos ahora una asamblea el 21 de octubre, que son nuestras asambleas ordinarias de todos los años, donde se define si hay algún cambio en la composición del board. Si no hay ningún cambio, el board sigue funcionando como funciona hoy en día. Eso va a estar sujeto a las asambleas. Una más de Cóndor sobre el valor de los activos, que ya lo dijimos. ¿Cuál es el valor de la venta
a recibir? Lo que estimamos que IRSA recibe es una estimación, todavía no está en firme, pues va a depender de los gastos que haya en la compañía, pero es aproximadamente unos 25 millones de dólares que va a recibir, más el repago de un préstamo que le habíamos hecho a la compañía por aproximadamente 2.7 millones de dólares. No sé si hay alguna pregunta adicional. La esperamos. Es un día, creo que nos están avisando que hay muchos servicios de internet que no están funcionando, así que quizás quedaron gente que se quiso conectar y no pudo. Nosotros vamos a subir esta presentación a nuestra página de internet y bueno, cualquier cosa, si hay dudas adicionales o preguntas, pueden ponerse en contacto con nuestro departamento de relación con inversores o directamente llamarnos. Así que es un proceso que estamos dando comienzo hoy. Va a tardar algunos meses hasta que consigamos las aprobaciones para llamar a la asamblea de accionistas. Así que vamos a estar fuertemente en conexión con todo el mercado y cualquier duda estamos a disposición. Esperamos que la idea sea una idea satisfactoria para todos nuestros stakeholders. Creemos que hay mucho valor agregado en simplificar la estructura y generar un solo vehículo, así que esperamos el apoyo de todos y estamos a disposición. Muchas gracias por la participación.